Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de continuidad de una función. Si nosotros tenemos una función y vemos su gráfica, el sentido común nos indicaría que, dado estas cuatro funciones, esta función es continua, salvo en este punto donde aquí hay un hueco. Esta función es discontinua, esta es discontinua y esta es discontinua. O sea que estas cuatro funciones, uno diría que es discontinua. Haciendo uso del sentido común, como decíamos, una función sería continua si nosotros podemos trazar la función sin levantar nuestro lápiz, nuestra pluma. ¿Estamos? Bien. Eso que por sentido común todos lo asimilaríamos, vamos a tratar de darle un sentido analítico, o sea, desde el punto de vista analítico, ¿cómo podríamos definir cuándo una función es continua o no? Sería la correspondencia entre que no tenemos que levantar en ningún momento la lapicera para trazarla y buscar eso que es gráfico, buscar un sentido analítico, una expresión analítica que de alguna manera me representara gráficamente eso que acabamos de describir. Bien. ¿Cuál es esa formulita que me podría significar lo que estoy diciendo? Y es lo siguiente. Si una función, su límite cuando x tiende a A es L, se consideran los valores de x en un entorno del punto A con excepción del punto x igual a A, o sea, como siempre trabajamos con límites, donde la función podría o no estar definida y podría o no coincidir el límite con su función. Recordemos, una cosa era el límite de la función y otra cosa era la imagen de la función. Entonces, dado una función f de x, y esa función, el límite cuando x tiende a A es L, y cumple con estas tres condiciones que están aquí, decimos que esa función es continua, en ese punto. ¿Y cuáles son estas tres condiciones que tenemos aquí? Que tiene que existir el límite de f de x cuando x tiende a A. Segundo, tiene que estar definida la función en A. O sea, tiene que tener una imagen en A. Y el límite de la función en x igual a A de f de x es igual a la imagen de la función en A. Aquí no se nota mucho, pero esto es un igual, y esto lo que dice que el límite de f de x es igual a f del límite de x. Pero obvien esta partecita por ahora. O sea, se tiene que cumplir que el límite de la función de f de x cuando x tiende a A sea igual a la imagen de la función. O sea que en definitiva, tiene que existir el límite, la función, y ambos tienen que ser iguales. En ese punto que estoy considerando. Recordemos, esta función, hasta un instante antes de llegar al b, en esta parte era continua. O sea, una función puede ser en partes continua y en parte discontinua. O sea, no podemos decir
a veces cuando nos dan una función como esta uno dice que es discontinua, pero en realidad uno tendría que, si fuésemos más exactos en nuestras expresiones verbales, tendríamos que decir que la función f de x es continua o discontinua en el tramo, y lo tenemos que especificar ese tramo, ¿sí? Digamos, esta función b en el entorno AB con un entorno abierto en A y en B es continua. Ahora, si incluimos al punto A o al punto B o ambos en el entorno que consideremos, pasa a ser discontinua. Una función como este tipo, muchas veces van a ver que en los libros le llaman funciones continuas por tramos. Esto también es una función continua por tramo, esto es una función continua por tramo, esto también es una función continua por tramo. Bien, entonces, la equivalencia a decir que no tengo ni huecos ni hay saltos en mi gráfica está dada por estas tres condiciones. Que exista el límite de la función, que exista la función y que ambas sean iguales en el punto que estoy considerando. Si se cumplen esas tres condiciones, en ese punto la función es continua. Así de sencillo. Bien. Fíjense que en este caso, cuando x tiende a este valor que no está especificado acá, llamémosle, no sé, c, cuando el límite de esta función, cuando x tienda a c, está definido, va a ser este valor, el que le iríamos aquí. Pero la función en este punto está indefinida porque hay un hueco. Por lo tanto, se cumple 1, pero no se cumple 2. Por lo tanto, ya no es, esta función es discontinua en ese punto. Aquí lo mismo. El límite, a ver, vamos a agrandar un poquito. Así lo ven un poquito mejor. Vamos a ver. Espera, que volvemos aquí. Ahí se ve un poquito más grande. O sea, esta función existe el límite, pero no existe en la imagen en este punto. En esta función, como está definida ahí, no es muy claro, pero podría ser que la imagen de A podría valer esto, o la imagen de A podría valer esto. Depende de cómo definamos la función. Lo mismo pasaría que la imagen de B podría valer esto, o la imagen de B podría valer esto, depende de cómo esté definido, o podría ser que la función en A no estuviera definida, y la función en B tampoco estuviera definida. Como tiene dos agujeritos acá, estaríamos simbolizando que tanto en A y en B no existe la imagen de la función. Entonces, si fuese ese el caso, tendríamos que el límite por la izquierda de esta función es este valor, y el límite por la derecha de f de A de esta función es este valor. O sea que el izquierdo y el derecho son distintos. Acá es lo mismo. El izquierdo es este y el derecho es este. Pero en ambos casos no estaría definida la función, por lo tanto es discontinua. Aquí también tenemos discontinuidad y aquí también. Bien. Entonces, simplemente recordemos estas tres expresiones que la podemos resumir en una de última, como para hacer compactar más la idea. Podríamos resumirla con la 3. O sea, si estos dos límites son iguales, perdón, si el límite y la función en el punto es igual, la función es continua. ¿Y por qué de alguna manera estaría diciendo eso? Estaría incluido este y 2, porque si no, no podrían ser iguales. O sea, para que sean iguales tienen que existir. Por lo tanto, tiene que existir el límite y f de A. Nuevamente, si decimos que el límite y su función en ese punto coinciden,
o sea, la imagen de la función y el límite en ese punto coinciden, estamos en presencia de que la función en ese punto es continua. Bueno, eso sería simplemente, es cortito, continuidad.